Bueno, pues muchísimas gracias. Bonita noche a nuestra cuarta y última clase de nuestro curso de TDC infantil básico. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre los trastornos psicológicos infantiles. Ya saben que si tienen alguna duda, pregunta, con todo gusto pueden levantar la manita, les doy el micrófono o pueden escribírmelo en el chat con todo gusto y con toda confianza para aclarar esas dudas. Y si no les puedo responder, bueno, ahí me lo llevo de tarea para mandarles la respuesta. ¿Vale? En la última clase, nada más a manera de recordatorio, estuvimos platicando un poquito sobre las pruebas psicométricas y proyectivas, ¿no? Obviamente esto va a depender y por qué es a veces tan complejo. Em, por ejemplo, la psicología infantil abarca, no sé, desde 2, 3, 4 años hasta los 12, 13, 14 años, ¿no? Ya hablaríamos de un adolescente, pero aún así entraría dentro de la psicología infantil. Ahora, tal vez a un niño de 11, 12 o 13 años, o un preadolescente, o en su caso adolescente, podríamos aplicarle una prueba psicométrica. Incluso podríamos tener una sesión, propiamente dicho, verbal con el niño o la niña. Lo que no, con un niño o niña de 6, 7, 8 años. Y lo que no con un niño de 3, 4, 5 años, ¿sí? Ahora, precisamente, ¿cómo vamos a poder definir, o tener claridad cuándo es necesario que el niño tenga terapia? Ejemplo, hay muchos casos que he tomado de niños que entre 4 5 años, 4 y 5, 4 y 5 años, empiezan a presentar, mayor agresividad, ¿no? Entonces, los papás, las mamás dicen: "Okey, sí, sí", de pronto hacía berrinche, de pronto tenía una expresión infantil, un arranque infantil, pero, no sobrepasaba o no pasaba ese límite, ¿no? Entonces, cuando el niño empieza a presentar este grado de agresividad que va subiendo, que va en ascendencia, es precisamente ahí cuando los padres dicen: "Aquí algo no está bien", ¿no? Ese es un ejemplo, ¿eh? Recuerden que algo muy importante que ustedes como psicoterapeutas es los síntomas, ¿sí? Nosotros vamos a poner mucha atención, al igual que un médico, nosotros vamos a poner mucha atención en los síntomas. Ojo, el síntoma no es la enfermedad, pero los síntomas son indicadores de que eh, eh, la persona intenta adaptarse a las situaciones de la mejor manera. Entonces, hay síntomas. En este caso, ¿cuál es el síntoma? Pues muy claro, sería el nivel de agresión que está teniendo el niño, ¿sí? Hay otros síntomas que pueden ser complicados, que pueden ser más difícil de detectar, pero sin embargo, están presentando conductas fuera de lo esperado, ¿sí? Fuera de lo esperado. En este caso, los celos de un niño. Me voy a regresar a este punto, ¿no? Cuando yo les mencionaba el grado de agresividad de un niño. Los celos de un niño se pueden presentar entre los 4, 5, 6 años, sí, sí. Y los celos se pueden presentar, o pueden ser dirigidos hacia alguno de los progenitores. Entonces, por ejemplo, si la niña está con el papá, la niña tiene 3, 4 años, 5 años, y de pronto llega la mamá, la niña puede presentar esta agresión hacia la mamá, exigiendo que ese papá es de ella, ¿no? Que ese es mi papá, no lo toques, no lo abraces, no lo beses. Y viceversa, ¿no? Con el niño, igual el niño de 3, 4, 5 años está con la mamá y el papá llega a la escena, el niño va a presentar este grado de agresividad, ¿sí? De que no toques a mi mamá, es mía, y digamos que es lo esperado, ¿sí? Un poco con las teorías que vimos, principalmente la psicodinámica, la que tiene que ver con el psicoanálisis. Entonces, puede ser lo esperado, pero que de repente el niño que ya va al preescolar, 4 añitos, seguimos entre 4 y 5 añitos, el niño va al preescolar y entonces empieza a agredir a sus compañeritos y compañeritas, ¿no? Y empieza a subir de grado esa violencia, ¿no? Primero un empujón, un arañón, de pronto ya le anda aventando cosas o ya va aumentando ese grado. Es entonces cuando
está saliendo fuera de lo esperado, ¿sí? No lo aterrizo como normal, porque recuerden que nosotros no manejamos el concepto como, bueno, no deberíamos manejar el concepto de normalidad, porque la normalidad obedece a la ley, a la regla, a la norma, sino a cuestiones de índole más natural o con dirección hacia lo natural. Entonces, cuando el niño empieza a presentar este grado de agresividad contra sus compañeritos sin una causa aparente, porque vamos a pensar que llega la queja, ¿no? De nuestro, de la dirección o de la escuela de que el niño le pegó a otro compañerito. Sí, y ahí va la mamá, el papá, principalmente la mamá. Yo creo que me enfocar más a la mamá, no por ninguna otra cuestión, aunque ya hay muchísimos padres que van por sus hijos, ¿eh? Entonces va la mamá y le dan la queja, ¿no? Y la mamá, bueno, ¿qué te pasó? ¿Por qué le pegaste? Ya el niño puede decir, ah, porque me pegó, porque me quitó mi desayuno, porque me dijo que tú eras fea, no sé. Puede haber una causa, una justificación de por qué el niño agredió al otro, ¿sí? Y en este caso entraría dentro de lo marco de lo esperado. Pero si cuando vamos y vemos que el otro niño tiene el ojo morado y nuestro hijo no sabe o no puede darnos una explicación, entonces ya podemos empezar a poner muchísima atención a que en este caso hay algo que está saliendo fuera de lo esperado, ¿sí? Puede pasar alguna vez, digo, alguna vez ustedes se pelearon en el kinder o en la primaria, ¿no? Yo alguna vez me llegué a pelear, eh, y digamos que es lo esperado, ¿no? Que en algún momento haya desacuerdos entre los niños y lleguen a la agresión física, pero de eso a que cada 8 días, ya van 3 meses en este mes, 4 veces en este mes, algo, ya hay un indicador, un patrón que nos está marcando una pauta de que está sucediendo algo fuera de lo esperado, ¿sí? Meli, ¿querías preguntar algo? No, profe. Ah, perdón. Es que como pensé que habías abierto tu micrófono, dije a lo mejor quiere preguntarnos algo. Bueno, entonces, mucha atención, ¿no? Entonces la mamá lleva al niño de 4 o 5 años porque presenta agresión hacia sus compañeritos, una agresión inusual, y entonces ese es el síntoma. Bueno, es ahí donde nuestro trabajo empieza a partir de los síntomas y vamos a ir hondando, vamos a ir auscultando para poder llegar al origen o la causa. Recuerden, yo tengo una regla, no sé, ya saben que dicen que en psicología no hay reglas, pero sí hay lineamientos o principios. eh, no puedo trabajar y un niño si no trabajo con la mamá. O sea, si trabajo con un niño, tengo que trabajar con la mamá o con el tutor o el cuidador. En este caso, si es la abuelita, bueno, trabajamos con el niño y con la abuelita. Si es el papá, trabajo con el niño y con el papá. Si se tiene que trabajar de la par. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de los casos, la causa, el origen de donde el niño está tomando este grado de agresión o violencia, lo hace de casa, de ese círculo cercano, ese primer círculo del niño, ¿no? Y entonces, una vez platicando con la mamá, resulta que, pues sí, cada 8 días llega el esposo un poco tomado, ella empieza a discutir, se empiezan a jalonear, y entonces él la ha llegado a agredir físicamente, ¿sí? Entonces, en este caso, pues el niño lo que hace es replicar lo que está viendo con los compañeritos de escuela, ¿no? En este grado de superioridad o sentir que si no hacen lo que él dice, pues entonces va a tener que corregirlos o de esta forma castigarlos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, así como trabajamos con el niño, podemos empezar con pruebas proyectivas, podemos empezar con títeres, podemos empezar con preguntas abiertas, muy abiertas sobre cómo ve a su mamá, cómo ve a su papá y todo esto, y mediante el juego, ¿no? Y acercarnos al origen precisamente de esta reacción o este comportamiento que es agresivo fuera de lo esperado, ¿sí?
Es un caso, digo, muy quizás uno de los más cliché que ustedes se van a encontrar, que son niños que son llevados al psicólogo, a la psicóloga por agresión. Hay otros más sutiles, de hecho, espero que nos dé tiempo para ver un análisis de caso, pero sí se los menciono. Vamos a pensar que de repente nuestro hijo, nuestra hija de 4, 5, 6 años, donde ya se supone que ya se, dominó el control de las esfínteres, de pronto empieza a tener esta, enuresis, por las noches, ¿no? Enuresis nocturna. Y entonces, de pronto el niño la niña se despierta asustado, pues, obviamente mojada la cama, y ahí suceden 2 situaciones, ¿no? Por un lado, una mamá rígida, muy estricta, y por otro lado, una mamá benévola, comprensiva, ¿no? Obviamente, la mamá comprensiva va a tratar de indagar por qué el niño o la niña se están haciendo, del baño en la cama, ¿sí? Por qué se está haciendo pipí en la cama. Y ya sea que le hable tiernamente, le ayude a cambiar las cobijas, le diga que no pasa nada, que lo lleve a revisión médica, que lo lleve a revisión, psicológica, ¿sí? Y que se sienta respaldado y que esa etapa o ese episodio específicamente, pues pase en breve tiempo o en menor tiempo que si es una mamá rígida o estricta. ¿Por qué? Porque esa mamá no va a ser benévola, ¿no? Y entonces va a castigar, y va a señalar, y va a humillar, y va a gritar, y va a juzgar. Entonces, eres un niño cochino, sucio, ¿por qué haces esto? Le va a pegar, puede llegar a agredirlo físicamente, y en un caso ya desesperado lo va a llevar al médico. Y si el médico no tiene una preparación global con respecto a situaciones psicológicas, le va a decir: "Señora, su hija no tiene nada. Su hijo no tiene nada biológicamente, por lo cual se haga pipí en la cama". Y esto va a reforzar la creencia de la madre que el niño se hace pipí en la cama porque es un cochino, porque es un flojo, que porque debería ir, que a lo mejor le da flojera y por eso se hace pipí en la cama. Y esto puede ser un evento, traumático, en verdad lo etiqueto como un evento traumático, que va a desarrollar y va a intensificar la ansiedad, el resto de la vida del niño, o sea, no, sin temor a exagerar, esto puede desarrollar un temor el resto de su vida, ¿no? Una ansiedad, y obviamente de adolescente y de adulto va a generar estos problemas no solamente de neurosis, sino también de control de esfínteres, ¿no? Problemas estomacales, colon irritable, ¿sí? Todo esto puede llegarle a afectar el resto de su vida. Eh, y obviamente no pensar que fue la causa el hecho de que tuviera enuresis, cuando era un niño. Entonces, la mamá que prestó atención, que ve que el niño de pronto empieza a hacer pipí en la cama, que va al médico, que le dicen que no hay nada, de pronto se va al psicólogo, a la psicóloga, le dicen: "Sí, mire, si hay una situación, el niño está generando ansiedad, el niño puede tener nitofobia, el niño puede tener otro trastorno". Bueno, vamos a atenderlo, ¿no? Vamos a trabajar con él. Vamos a generar reforzadores positivos, incluso una economía de fichas, ¿no? Como lo habíamos platicado. ¿Cómo funciona una economía de fichas, no? A ver, hijo, obviamente va a haber cuidados, ¿como cuáles? No tomar líquidos 2 horas antes, antes de acostarse y ir al baño. Eh, en caso de que tenga ganas de, a lo mejor, dejar una luz prendida, por si quiere para levantarse a medianoche para que pueda ir al baño, ¿sí? Digo, esos serían, empezar a actuaciones inmediatas para tratar de mejorar la situación del niño. Segunda parte de la estrategia, bueno, en caso de que el niño vuelva a hacerse pipí, bueno, no regañarlo, no gritarle, no humillarlo, incluso ayudarle a que cambie las cobijas o enseñarle cómo él pueda recoger las cobijas, llevarlas a la lavadora, cómo poner sábanas nuevas y que no pasa nada, ¿no? Que están trabajando en eso para que no vuelva a pasar, ¿sí?
Digo, a partir de estas dos grandes estrategias, podemos incluir la economía de fichas, que en este caso es, ok, ya llevas un día sin hacerte pipí en la cama, te doy una ficha. Esta ficha vas a juntar a la semana y vas a poderlo cambiar por algo, un dulce, un juguete o algo que te vamos a dar. 2 días te doy otra ficha. Tercer día se hizo pipí, bueno, en este día no te voy a dar ficha, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Cuarto día, ya nos hizo pipí, quinto día y así consecutivamente. Al finalizar la semana, pues a lo mejor de 5 días que se hacía pipí en la cama, ahora se reduce a 3, a 2 o a una, que esto es un gran avance. ¿Sí? Sin ser invasivo, sin ser agresivo, sin humillar, sin castigo, el niño está superando este episodio de hacerse pipí en la cama, ¿sí? Entonces ya que logramos que el niño reduzca y que inclusive pueda desvanecer, bueno, se prosigue con otras cuestiones, ¿no? Aquí estamos aplicando la economía de fichas, es totalmente terapia cognitivo-conductual. Y bueno, aunque no estamos yéndonos a los orígenes, a las causas como alguna cuestión de terror nocturno, como alguna cuestión de ansiedad, como alguna cuestión de fobia, ¿sí? No nos estamos yendo a estas causas porque ya sería más en una cuestión psicodinámica. Sí estamos ayudándole a pasar ese episodio de la mejor manera, ¿no? Que no va a repercutir. Si a lo mejor no logramos descifrar las causas, pero sí logramos que supere el episodio sin consecuencias o sin las mínimas consecuencias o afectaciones, ¿sí? Recuerden que si tienen duda, alguna pregunta, con todo gusto pueden hacérmela. Y entonces el niño va a poder pasar ese episodio y retomar su vida como si nada hubiera pasado, ¿no? Y el contrario del niño que fue castigado, fue humillado, bueno, lo puede marcar de por vida. El síntoma es que se haga pipí por las noches, que es el que vamos a trabajar las causas, pero a la par vamos a estar aplicando técnicas para que pase ese episodio, ¿vale? Bueno, entonces vámonos, después de estos ejemplos de esta breve introducción, pues vámonos entonces a los trastornos infantiles, ¿no? Obviamente todo esto es a partir del DSM-5, no estoy muy de acuerdo con el DSM-5, pero bueno, ya es otra cuestión. Porque al final del día el DSM-5 lo que busca es medicar y bajaron estándares y ajustaron todo para que todo sea medicación. Ahí, pues sí, tengo mis reservas, cuando lo ideal es el trabajo psicoterapéutico. ¿Qué corriente? La que ustedes gusten. Puede ser TCC, puede ser psicoanálisis, puede ser gestal, puede ser humanista, puede ser logoterapia, pero que sea psicoterapia, ¿sí? Que sería lo ideal, y la medicación o la parte psiquiátrica dejarla de lado lo menos posible, ¿no? Tenemos a niños de 6, 7, 8 años ya medicados y bueno, sin conocer realmente las causas. Recuerden que la medicación funciona únicamente en una cuestión paliativa, o sea, va a buscar reducir los síntomas, ojo, los efectos, los síntomas, pero nunca está trabajando las causas, ¿sí? O no está ayudando a superar ese episodio. Sí, entonces un trastorno mental es un síndrome. Recuerden que un síndrome es un conjunto de síntomas. Sí, esto es muy importante. Un síndrome, conjunto de síntomas, caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo. Cuando hablamos de una cuestión cognitiva, bueno, hablamos de este descontrol de las esfínteres emocional, porque obviamente eso le va a generar frustración, le va a generar enojo, tristeza, el hecho de que se esté haciendo pipí en la cama y que obviamente va a afectar su comportamiento, ¿no? Puede empezar a sentirse afectado en su autoestima, puede sentirse con una regresión o puede sentir que no es un niño grande, ¿sí? Obviamente hay una afectación hacia ese niño, ¿no? Y que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Digo, es una definición del DSM. Reitero, hay que tener cautela sobre precisamente qué tan fiable, y bueno, yo les recomiendo
siempre, siempre que sea psicoterapia. El juego, la cuestión lúdica va a ser nuestra gran herramienta para poder trabajar con los niños, ¿sí? Aquí les pongo los principales fobias y miedos nocturnos según esta, este libro, que son, digamos, los miedos esperados de la infancia, ¿no? Hasta los 6 meses, miedo a perder la sustentación, miedo a los ruidos fuertes, intensos o desconocidos. Ahí para que tengan una referencia al pequeño Albert cuando es condicionado por Watson hacia una respuesta negativa hacia primero animalitos de color blanco y después hay una gran variación hacia ciertos elementos blancos y que obviamente le genera una fobia, ¿no? De 6 meses a 2 años, al miedo a desconocidos y miedo a objetos o lugares desconocidos. Obviamente esto va relacionado con sus cuidadores, con sus cuidadoras, cuando el niño se siente fuera, mejor dicho, desapegado de ellos o no los ve, no los tiene a la vista, ¿no? Entonces esto le puede generar mucho miedo, ¿no? De los 2 a los 4 años viene el miedo a los animales, a la oscuridad y a los ruidos, fuertes. Bueno, igual que en el miedo anterior de los 6 meses, pero aquí hablamos, por ejemplo, de truenos, de vientos, a lo mejor fuertes, ¿no? Ya una cuestión más, una cuestión meteorológica, ¿no? Bueno, de 4 a 6 años sigue el miedo a los animales, miedo a la oscuridad, miedo a los ruidos fuertes y miedo a seres imaginarios, brujas, monstruos y fantasmas. Sí. Bueno, paradójico porque también es donde pueden surgir sus amigos imaginarios. 6 a 9 años, miedo al daño físico, miedo al ridículo y desaprobación social. Y de los 9 a los 12 años, miedo a la muerte, miedo a los accidentes y enfermedades, miedos relacionados con el rendimiento escolar. Si este es un cuadro que trata de englobar de los 6 meses hasta los 12, donde consideramos que ya terminaría la infancia y empezaría la adolescencia. Y si ustedes ponen mucha atención, se van a dar cuenta que realmente muchos de estos miedos los vamos preservando toda nuestra vida, ¿no? Como son los ruidos, como son lugares desconocidos, y me voy así como ejemplificando. De pronto estamos trabajando y escuchamos un golpazo y hasta brincamos, ¿no? Pues hay una respuesta de miedo. Cuando vamos a una dirección, a pesar de que ahorita tenemos aplicaciones que nos guían casi, casi paso a paso hacia un lugar nuevo, desconocido, nos genera ansiedad, ¿no? O sea, no sabemos dónde andamos y nos causa ansiedad. Este de miedo a los animales, creo que es uno de los miedos que se van a opacar o que van a permanecer ahí guardados, aunque puede seguir el miedo a los perritos, por ejemplo, y sobre todo, esto va más a una cuestión donde hay niños que puedan convivir con más animalitos. En una ciudad, pues realmente es poco el contacto que podamos desarrollar, principalmente con gatitos, perritos, ¿no? Que sería básicamente toda esta fauna, ¿no? Em, Seres imaginarios, también es un miedo que mantenemos hasta la etapa adulta, brujas, monstruos, fantasmas, demonios, que obviamente, si hay tiempo lo platicamos, y es una paradoja nuevamente también porque, eh, si no, las películas de terror no tendrían tanto auge, ¿no? Vamos a pagar para que nos asusten. Muy interesante la paradoja. Y bueno, también el miedo, el daño físico, también la preservamos toda la vida. Y aquí vienen 2 miedos muy importantes que aquí nos mencionan que se desarrollan entre los 6 y los 9 años. Miedo al ridículo y a la desaprobación social, la fobia a hablar en público. Bueno, ahorita voy a ir aclarando lo que es un miedo y una fobia, aunque ustedes ya lo tienen muy claro. Sí, hay miedo a ciertas situaciones, pero ya estamos hablando de grados de fobia, ¿no? Un miedo irracional que se va a presentar, ¿vale? Y bueno, este miedo a la muerte, a los accidentes y enfermedades, creo que es algo que vamos a preservar toda nuestra vida.
Bueno, aquí como les mencionaba, miedo y fobias. Miedo, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, y una fobia es un miedo identificable y persistente que es excesivo o irracional y se desencadena por la presencia o la anticipación de un objeto o una situación específica. Bueno, aquí voy a dividir lo que sería ansiedad de angustia. Angustia lo vamos a definir como la experiencia física y la ansiedad como la experiencia psicológica, ¿sí? Para que podamos separarlo un poquito y entender cómo se presenta tanto la ansiedad como la angustia. ¿Qué quiere decir? A mayor ansiedad, mayor angustia. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí con esta cuestión psicológica de miedo, va a generar mayor, ¿cómo llamarlo? Efectividad o se va a remarcar más en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, donde hay ansiedad, va a haber angustia, sobre todo porque hablamos de una experiencia totalmente física, ¿no? Y bueno, aunque la fobia, bueno, y miedo lo vamos a remarcar hacia algo, una amenaza externa real, ¿sí? Si ustedes van por la calle caminando y de pronto sale un perrito, un bull terrier, y ustedes lo ven que les enseñan los dientes y les gruñe, ¿nos va a causar miedo? Sí, por supuesto que nos va a causar miedo. La amenaza es real, ¿sí? Entonces, mi cuerpo se prepara para enfrentar esa amenaza. ¿Cómo se prepara? Recuerden que hay toda una segregación de neurotransmisores que nos preparan para el peligro, o sea, a partir del miedo, que forma parte de las dopaminas, la adrenalina, que nos va a preparar para enfrentar la situación o correr o huir de la situación. Entonces, nuestro cuerpo se prepara para enfrentar. Ahora, ¿qué es la fobia? Bueno, pues la fobia es precisamente el no tener una amenaza real, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estoy en mi casa, vivo en un tercer piso, no hay ningún perrito en el edificio donde vivo, no hay ningún perro a 1 kilómetro de la redonda, y sin embargo yo empiezo a pensar en ese perro y empiezo a manifestar físicamente toda la cuestión orgánica que presenté cuando lo tuve frente a mí, ¿sí? Ya no le estoy temiendo a algo real, sino a algo que está creando mi mente, ¿sí? Entonces, por eso es un miedo irracional, porque no está presente el objeto que me está generando toda esta respuesta de ansiedad y de angustia físicamente, ¿sí? Y bueno, aquí viene una aclaración muy importante. Las fobias se encuentran clasificadas dentro de los trastornos de ansiedad. ¿Qué quiere decir? Si ustedes lo checan en el DSM, por ejemplo, el DSM clasifica las neurosis, por ejemplo, en trastornos de ansiedad, mientras que el psicoanálisis clasifica 3 tipos de neurosis de transferencia: la histérica, la obsesiva y la fóbica, ¿sí? Y en TCC, basándonos en el DSM, hablamos de que la fobia se encuentra dentro de los trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces tenemos trastornos de ansiedad fóbicos o trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? A esto lo categorizan dentro del trastorno de ansiedad bueno, hay un trastorno que puede ser de ansiedad, eh, digamos, a un grado bajo, y tenemos el trastorno de ansiedad generalizado, que es cuando ya hablamos que es una ansiedad bastante desbordada, ¿no? Y esta ansiedad y estos trastornos de ansiedad se encuentran divididos en 3 tipos distintos. Aquí nos dicen que estos trastornos de ansiedad, de fobia, se van a categorizar en 3 según el DSM. Nos dice agorafobia, temor a verse en una situación en la que pedir ayuda pueda resultar difícil o embarazoso, aunque aquí, bueno, ahorita se va a complementar con la siguiente fobia. eh, Fobia social. Es el temor o ansiedad a las situaciones de interacción social en la que la persona puede sentirse analizada por los demás y
la tercera categorización, fobias específicas, es el miedo o ansiedad circunscrita a objetos o situaciones concretos a los que denominamos estímulos fóbicos. La agorafobia y la fobia social realmente, digo, ya leyendo un poquito más, realmente se pueden tomar como sinónimos, aunque aquí nos dicen que la agorafobia es de pedir ayuda cuando el síntoma puede presentarse desde salir de casa. No puedo salir de casa. Y ustedes dirán, ¿cómo se presenta, cómo se puede manifestar el no puedo salir de casa? Uno, eh, salgo de casa, pero apenas llevo media cuadra y me empieza a doler el estómago y entonces me regreso. Tengo que ir al baño. Y ya voy al baño, ya evacué y de pronto vuelvo a salir y lo mismo, llevo 3 cuadras y vuelvo a sentir la sensación de querer ir al baño y me regreso. Y así pueden ser 4, 5, 6 veces hasta que finalmente ya puedo salir, ¿no? Entonces, no es que sea directamente que nuestra mente nos diga no hay peligro, sino se va a presentar en muchas situaciones parecidas a esta como la necesidad de tener un baño cerca, si no, no puedo salir de casa, ¿no? Entonces, el síntoma es no puedo salir porque necesito un baño, pero realmente lo que está detrás de eso es que no puedes salir, no quieres salir, porque puede ser atemorizante, los lugares abiertos, las personas, ver muchas personas juntas, ¿sí? La incomodidad o el desagrado que es estar muy de cerca con las personas, ¿no? Como es viajar en transporte público. Y bueno, aquí nos habla de fobias específicas. Hablamos, ejemplo, de aracnofobia, bueno, yo les mencioné ahorita nictofobia, que es miedo a la noche, ¿no? Una fobia, miedo irracional a la noche. Entonces, a partir de estas 3 clasificaciones, es como podemos entonces nosotros identificarlas en nuestros pacientitos, ver qué tipo de fobia es la que está experimentando para que podamos trabajarla, ¿vale? Bueno, de todos modos, recuerden que ahorita les comparto esta presentación para que la puedan revisar y recuerden que la grabación se las comparto al ratito para que igual puedan revisarla las veces que necesiten. Entonces, hemos concluido que todos estos trastornos van a entrar dentro de la clasificación de la ansiedad. Y bueno, ¿cómo definimos la ansiedad? La ansiedad tiene características adaptativas al motivar al individuo a exponer conductas que permitan desenvolverse de forma adecuada en su entorno. Más que de forma adecuada, fue la mejor forma que encontró de adaptarse. Sí. Entonces, cuando nos tenemos ansiedad, sobreviene todos estos síntomas físicos. Es importante no olvidar que la ansiedad es netamente física. ¿Sí? Estamos experimentando desde sudor en las manos, respiración agitada, sudoración, dolor estomacal, confusión mental, ¿sí? Una serie de síntomas físicos, ¿no? Y bueno, aquí nos dice también, pero cuando esta reacción se vuelve crónica alterando el funcionamiento normal, se le conoce como un trastorno de ansiedad. ¿Qué quiere decir? Que todos hemos tenido ansiedad, sí, y más de una vez. Ya sea por ojo, no confundirlo con una situación de peligro o una situación de tensión, que bueno, ahí hay una causa real, ¿no? Vamos a pensar que me escribió una chica y de pronto dejé mi teléfono y mi pareja vio mi teléfono y me dice: Al rato hablamos". Luis y yo, chin, empiezo a tener miedo, ¿no? Allí hay una causa real. Si allí hay una causa real, entonces no la podremos categorizar como ansiedad propiamente porque hay una causa, hay una situación real. Pero si estando en casa o estando por la calle de pronto empiezo a pensar que algo malo va a pasar, no sé qué, pero algo malo va a pasar y entonces me siento y empiezo a tener todos estos síntomas, ¿ok? Sería un ataque de pánico, ¿sí? Sería un ataque de ansiedad. ¿Nos ha llegado a pasar? Sí, pero aquí viene el punto. Cuando nos empieza a suceder 1 vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces al mes, 4 veces al mes, 5 veces al mes, 6 veces al mes, entonces ya hablamos
en una categorización como un trastorno de ansiedad. En este caso, lo que hace el psiquiatra, pues, es la medicación, y obviamente también nos mandan a terapia, pero bueno, lo ideal es que empezáramos primero con terapia, psicoterapia, ¿sí? Entonces, cuando esto ya se vuelve crónico, ya se vuelve repetitivo, 2, 3, 4 veces, cada vez que salgo no puedo, empiezo a experimentar estos síntomas, bueno, esto es un trastorno de ansiedad. Ahora, hay 2 tipos de ansiedad. Aquí, según nos lo presentan, como endógena y exógena, interna, externa. Shinan, dice que la divide, la ansiedad en endógena, que sería el trastorno de pánico, bueno, lo que hablábamos del ataque de ansiedad, y la exógena, donde la primera se caracteriza por ataques espontáneos de ansiedad, que no se dan como respuesta a un estresor ambiental ni a la presencia de una ansiedad anticipatoria. Eh, como yo les mencionaba, ¿no? No hay una causa aparente, ¿no? Una amenaza aparente o real, y aún así nuestro cuerpo está experimentando todas estas situaciones de miedo. Y por la otra parte, la ansiedad exógena se refiere a los síntomas de ansiedad en respuesta a un estímulo observable o tangible. Bueno, es ahí donde podemos discrepar un poquito, porque yo les mencionaba, si es una amenaza real, bueno, está más que justificado nuestra respuesta ante esa situación. Por mucho temple que tengamos, por mucho trabajo que tengamos, pararse en un escenario nos va a causar miedo, nos va a causar estrés, ¿sí? O sea, por mucha seguridad, por mucho que lo estemos repitiendo constantemente, nos va a generar un grado de ansiedad o de estrés, ¿sí? Por eso aquí discrepo un poquito sobre esta definición y sí, una cuestión interna, cuando pues no hay nada que pueda salir mal o que realmente esté indicándonos que algo peligroso va a suceder, nosotros estemos pensando que algo malo va a pasar, que nada más lo estamos esperando, que todo está mal y que va a pasar algo peor, ¿sí? Y esto es una experiencia totalmente interna, endógena, porque cuando hay un factor externo, pues podremos etiquetarlo como miedo y a diferencia de la preocupación o esta cuestión interna donde no hay una causa aparente, ¿vale? Bueno, ya que tienen todas estas clasificaciones, pues vámonos a los síntomas. Y en este caso nos referimos a los síntomas en niños. Las manifestaciones se van a caracterizar, como lo mencionaba, van a empezar a sudar, ¿no? La sudoración extrema, se empieza a acelerar el corazón, sí. Es una taquicardia, lo que conocemos como taquicardia, puede haber gritos, puede haber náuseas, vómitos, dolores de estómago, vértigo, mareos, confusión mental, ¿sí? Entonces el niño puede presentar todo esto, por ejemplo, hay niños que cuando viajan en coche, 4, 5, 6 años, se marean y vomitan, ¿no? ¿Por qué? Porque la la mamá puede pensar, es que el movimiento del carro lo marea, ¿no? Muy probablemente el niño tiene una fobia a viajar, ¿no? Entonces es lo que le provoca el mareo. Digo, ustedes tienen que ser muy atentas, estar muy atentas, muy perceptivas, porque puede parecer que es la situación parte de aquí cuando hay una causa posterior, ¿no? Digo, a lo mejor el niño o las probabilidades es que el niño no vomite porque o mejor dicho, no vomita porque se marea por el movimiento del carro. Vomita porque le genera estrés, porque le genera ansiedad el viajar en carro, ¿sí? Entonces, ahí le llevan su pastillita, intentan consolarlo, intentan tranquilizarlo para que el niño pueda y mal o bien el niño se adapta y puede viajar en carro, pero realmente eso lo va a perseguir, el resto de su vida, ¿no? Porque nunca se trabajó las causas, ¿no? ¿Por qué se mareaba? ¿Por qué le generaba ansiedad o miedo el viajar en carro? ¿Vale? Y bueno, de estas manifestaciones pueden surgir las siguientes como dolor de cabeza, pesadillas recurrentes,
bajo estado de ánimo, cansancio excesivo y enuresis, ¿no? Como yo les mencionaba. Eh, las pesadillas, yo creo que son una de las manifestaciones o de los síntomas más palpables y sí, vemos a los niños, normalmente son niños que aunque hayan sido, digamos, reprimidos en su expresión de energía, pues la mayoría de los niños suben y bajan y están activos, están con tanta energía que tienen, ¿no? De pronto lo vemos sentadito, lo vemos calladito, calladita, y decimos algo tiene, ¿no? O sea, no sería lo esperado que un niño se quedara solamente sentado sin hacer nada, ¿no? A menos de que tenga un grado de represión enorme o que haya sido educado muy rígidamente como para que el niño no ande de arriba para abajo, ¿sí? Y se va a ver reflejado en su estado de ánimo. Y bueno, en el caso de la enuresis, que es lo que les mencionaba, los ejemplos que les ponía, puede ser enuresis nocturna o puede ser enuresis en el día, ¿no? Que el niño vaya a la escuela y que de pronto quiera hacer pipí y cuando levanta la mano para decirle a la maestra, pues el niñito ya se hizo pipí, ¿no? Que es muy, muy difícil ahí también para el niño porque se va a enfrentar a la humillación pública. Estos casos sí son duros, porque no hay este grado de empatía, digo, y lo estoy hablando de niños, y las burlas, los señalamientos, el bullying a partir de este evento, ¿no? Que el niño se haya hecho pipí en el salón de clases es brutal, ¿no? Puede llegar a un grado traumático, porque no va a poder lidiar con esa situación. Y la manera en que lo maneje la maestra, los encargados de la institución, va a ser fundamental. Y obviamente hablar con los compañeritos para que le paren a las burlas o cualquier otra situación, porque sí puede ser algo muy duro para un niñito que tenga este problema y que obviamente en lugar de terminar esa situación, va a prolongarla o va a acrecentarla, ¿vale? Bueno, esos serían los principales síntomas. Y nos hacemos una pregunta, ¿cómo comunican su miedo?, ¿no? En este caso hablamos de las fobias, ¿cómo las va a comunicar el niño?, ¿no? Y aquí nos dan, varios incisos, ¿no? Y nos dice que el miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, ¿no? Entonces, ¿cómo un niño va a comunicar su miedo? Pues puede ser a volar, puede ser a las alturas, a los animalitos, ¿no? Hay niños que no soportan ver, por ejemplo, a un caballo, por ejemplo, ¿no? A que los inyecten, o sea, nada más ven la aguja y entran en pánico, o ver sangre, ¿sí? Entonces, puede ser a objetos en específico, ¿sí? B. El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata, ¿sí? Recuerden que no es directamente, bueno, aquí nos dicen que directamente o inmediatamente, pero le decimos al niño, vamos a ir al centro comercial, ¿no? Y el niñito empieza con miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a salir y tiene miedo de salir, o tiene miedo de subirse al carro, o tiene miedo de llegar al centro comercial. O sea, vean, vean las tres diferentes causas que le puede provocar una ansiedad inmediata. Salir, subirse al carro o llegar al centro comercial porque hay muchísima gente. Ahí vemos 3 situaciones que pueden estar incentivando esta ansiedad, pero no sabemos cuál es. O sea, si es salir, subirse al carro o la gente, ¿no? C, el objeto, la situación fóbica se evita o resiste activamente con miedo o ansiedad intensa, ¿no? El niño dice: "No, vámonos al centro comercial", el niño dice: "No, me quedo en casa". "No, pero es que no, me quedo en casa". "Ándale, sube". "No, no quiero en casa". "Te voy a comprar un helado". "No, no quiero, me quedo en casa". ¿Sí? El niño recuerden que la evitación es uno de los grandes recursos de la ansiedad, ¿eh? La gente deja de hacer, convivir, pensar en ciertas cosas para evitar, entrar en estos juegos de ansiedad, en estas situaciones de ansiedad.
Entonces el niño pues también va a evitar salir de casa, va a evitar estar con sus amiguitos, va a evitar convivir con los padres, ¿sí? De alguna manera el niñito va a utilizar la evitación como un síntoma. Eso ténganlo presente, ¿eh? Eso es muy importante, que esta evitación no solamente se deba al agrado, al estado de ánimo del niño, sino que es una evitación. A lo mejor un día no quiere ir al centro comercial porque está jugando videojuegos, está bien, pero siempre, cada 8 días, no, sí, no, no quiero. Ah, ok, aquí algo está saliendo fuera de lo esperado, ¿vale? Bueno, Una pregunta, profe. adelante, Normita. Si un niño tuvo enuresis, por ejemplo, en la primaria, y no se le trató, y pues ya con el tiempo se le quitó, ¿qué repercusiones pudiera tener posteriormente? Muchas gracias, Normita. Si el niño no trabajó esta enuresis y si fue de día y sufrió humillación, bullying, y después ya pasó y se le quitó ese problema de control de esfínteres, obviamente su autoestima está deshecha. Sí, su autoestima, si no hubo una intervención psicológica, ese niño va a ser un adolescente retraído, tímido, con culpabilidad, con baja autoestima, y así como va a ser ese adolescente, va a pasar a ser un adulto con los mismos síntomas, ¿no? Afectado, eh, a pesar de que pueda tener logros, de que pueda tener avances, crecimiento, esta es una huella muy, muy profunda, ¿no? Y obviamente va con respecto o directamente a la autoestima. Entonces, si nunca se trabajó, ahí queda una herida abierta, queda una herida que hay que trabajar, y que puede ser la condición para una baja autoestima, ¿no? El factor que esté llevándolo a tener una baja autoestima. No, no sé si Ajá, respondo tu pregunta, Normita. sí, sí. Y entonces, obviamente estaría bien trabajarlo, aunque ya esté grande, ¿no? Sí, sí, ahorita les comento. Sí, es muy importante trabajarlo porque si esto no se trabajó, hablamos de una total desobligación o indiferencia de su progenitora, su progenitor, o de su cuidador o su cuidadora hacia él, ¿sí? O sea, si el niño no fue atendido, el primer impacto, que es hacia autoestima, va seguido de otro impacto hacia sentir que no le importó a nadie, o quien era el encargado no le importó trabajar esa situación, ¿no? También implica saber cómo lo trataron en casa, porque como yo les ponía el ejemplo, a lo mejor la forma en que reaccionó la mamá o el papá fue de castigo, fue de humillación, fue de regaño, ¿no? Entonces, aparentemente surtieron efectos y dejó de hacerse pipí, pero realmente fue más por la humillación pública que por los golpes, los maltratos, las humillaciones, ¿no? Muchos casos que he tenido en donde literalmente, ¿no? Los padres agarraban los bañaban con agua fría, ¿no? A cubetazo, órale, por cochino, pa. Y era, o sea, es algo duro, o sea, es algo que marca a la persona, ¿no? Entonces, hay que trabajar eso en el tiempo presente para deslindar responsabilidades emocionales, ¿no? Sanar esa autoestima y marcar esa transición para cerrar esa etapa de su vida. Claro, sí, sí es importante, ¿no? Que si fue por omisión, por ignorancia o por miedo, se estoy diciendo del cuidador o la cuidadora, que es que yo no sabía, yo no supe, es que a mí me pasó lo mismo y me trataban igual, o es que es la única forma en que yo podía trabajarlo, o se lo podía quitar, o no tenía para un médico, no sé.
que eso lo comprenda el paciente y pueda sanarlo. No sé si respondo tu pregunta, Normita. Sí, bastante bien, profe, muchas gracias. De nada, Normita. Ahí si tienen dudas, preguntas, ya saben, pueden levantar su manita o ahí en el chat o les doy el micrófono, ¿vale? Bueno, entonces vámonos a los siguientes incisos. D. El miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación específica y al contexto sociocultural. Eh, Aquí se va a presentar, por ejemplo, cuando le piden al niño que acaricie al elefantito, ¿no? Y el niño entra en pánico porque no puede acercarse a ese elefantito, no desproporciona, ¿no? O una aguja pequeñita, ¿no? Y el niño dice, no, ¿cómo crees? Es una agujota. Es el niño. Recuerden que la fobia distorsiona la realidad, la magnifica, la amplifica, la acrecenta impresionantemente. Por eso es una fobia, porque es irracional, porque es acrecentada, porque es desproporcionada, ¿sí? Entonces, el niño no va a ser capaz de acariciar a un gatito si le tiene fobia a los animalitos peludos, ¿no? El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses, ¿no? Bueno, esto ya es como una regla en el DSM y digo, con todo respeto para el DSM, todo tiene que durar 6 meses, ¿eh? De 3 a 6 meses, todo. Si dura 3, 6 meses, entonces hay que medicarlo, ¿no? Realmente pues yo invito, si ustedes llegan a dar pláticas o dan tratamiento a niños, desde las primeras 3 o 4 veces hay que intervenir, no esperar 6 meses. Sí, no decir es que ya llevo un año, y es que ya llevo un año. No, desde las primeras 3 o 4 veces que vemos que el niño tiene estos ataques, no quiere ir a dormirse, no quiere ir a la escuela, presenta la agresividad, ok, 1 semana, 2 semanas, ¿sabes qué? A la tercera semana ya estamos actuando, hay que ver qué está pasando, ¿sí? A lo mejor no es una fobia, pero algo está pasando, ¿sí? A lo mejor no es que esa agresividad sea lo esperado. Bueno, ¿por qué está siendo agresivo? ¿Por qué se hace pipí? ¿Por qué está haciendo esto, no? Entonces, bueno, yo les sugiero que no tengan que esperar 6 meses o que tengan que ser 6 meses o más como para hacer un diagnóstico sobre un niño que esté presentando alguno de estos trastornos. F. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Bueno, en este caso, pues el niño no trabaja, pero si el niño no quiere ir a la escuela, no quiere jugar con sus amiguitos, bueno, estamos hablando de que entonces hay algo que no está trabajando como se espera, que esté funcionando como se espera. Y entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué no quieres ir a la escuela? ¿Te han hecho algo? ¿Te están haciendo algo? ¿Quién te molesta? ¿Qué está pasando? ¿No? Y una vez investigando, resulta que no es propiamente el salón, no son los niños, no es la maestra, no es la escuela. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Por eso es muy importante trabajar a la par entre con el niño y la mamá o el papá o el cuidador. Lo ideal sería tener un poco de información con respecto a la institución. Eso también nos ayudaría mucho a hacer un cuadro muchísimo más amplio y profundo con respecto a los elementos que le pueden estar causando la ansiedad. ¿Vale? Todos estos son los síntomas, ¿no? Todos los síntomas a los que se va a presentar. Y bueno, aquí se los pongo en un esquema donde pongo el miedo, que es una función adaptativa, y protege al niño de peligros inminentes, ¿no? Entonces, si el niño va por la calle y ve a un perrito así medio agresivo, pues el niño corre, ¿no? Porque le dio miedo y se echa a correr o se va de ahí, ¿sí? Nuestro aparato psíquico, nuestra biología nos dice, hay peligro, no lo hagas, ¿sí? Pero ahorita voy a platicar algo que es una paradoja. Sí, Dianita. Hola, profe, buenas noches. Con respecto de este tema de la ansiedad en niños, por ejemplo, si de pronto ya investigamos la cuestión
de la escuela, a nivel familiar, y a lo mejor se detectó que, bueno, el niño pasó por una cuestión de abuso, abuso sexual. Nosotros como psicólogos tendríamos no nada más que notificarle evidentemente al familiar, pero en este caso tendríamos que redactar un informe donde se dictamine que nuestra evaluación menciona que el niño trae síntomas de abuso sexual y en este caso darle un informe como tal al familiar, al cuidador, ya sea padre, madre o el cuidador, y en este caso, en dado caso que la persona o el familiar quisiera llevarlo a instancias legales, tendríamos que nosotros redactar ese documento o a menos que la persona así nos lo indique. Muchas gracias, Dianita. Esta es una de las cuestiones más difíciles. ¿Por qué digo más difíciles que nos vamos a enfrentar? Porque según el código ético, si es un menor de edad y si el familiar no quiere actuar, nosotros tenemos que presentar esta denuncia directamente en las instancias legales. Si el papá o la mamá dice, no, 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 no pudo haber sido abusado, ¿sabe qué? Tiene que presentar la denuncia. No, no, no lo voy a presentar, ok. Entonces, son de las pocas veces que rompemos este secreto de la sesión, de la terapia, de nuestro secreto ético, de la confidencialidad y se tiene nosotros tenemos que llevar esa denuncia a las autoridades competentes. ¿Cuál es el otro caso? Cuando está en riesgo la vida del paciente o va a poner en riesgo la vida de alguien más. Son los únicos dos casos que yo he leído en el código ético donde rompemos este secretismo y se actúa legalmente, ¿no? Por eso hay que tener, pues precisamente ustedes, tener claro si quieren trabajar con niños. Yo en su mayoría trabajo bajo reserva o adolescentes. Sí he trabajado con niños, pero sí son estas cuestiones duras, tanto de manera profesional como legal. Y entonces no es tanto nuestro diagnóstico, nuestro informe, sino una vez que se presenta la denuncia, es cuando entran los peritos. Es cuando entran los peritos y claro, muy probablemente nos pidan a nosotros algún tipo de reporte o cuáles son las bases para argumentar este abuso, pero ellos van a elaborar con sus peritos, que son psicólogos forenses, ya un proceso para hacer todo un informe para la presentación de un juicio. No sé si respondo tu pregunta, Dianita. Sí, profe, perfectamente. Muchas gracias. No, de nada, Dianita. Es un tema difícil, ¿no? Porque tanto en abuso sexual como físico, ¿sí? Si vemos que la integridad del niño está en juego, también se tiene que, se le avisa al padre, oiga, tiene que presentarlo, ya. No, que no. Bueno, entonces es donde nosotros actuamos para presentar una denuncia, para que se lleve un proceso y a este niño se le hagan la intervención de los peritos especializados para realmente evaluar que el niño ha sufrido alguno de estos tipos de abusos, ¿no? Entonces sí son cuestiones duras porque finalmente el abuso puede ser presentado por un familiar y es todo un tema donde pues incluso podemos salir ahí dentro del escenario porque hablamos de familiares, ¿no? Entonces, eso se presta a una situación incluso de agresión hacia nuestra persona, ¿no? Pero bueno, es algo que sí tienen que tener presente y donde, pues sí, revisen el código ético para hasta qué punto, pues sí, nos corresponde ir a nosotros si los padres o los cuidadores no quieren hacerlo, presentar esta denuncia de manera formal y legal, ¿vale? Bueno.
Miedo, entonces yo les decía que el miedo es una función adaptativa, bueno, para todo el ser humano, ¿no? O sea, nacemos con miedo, por supuesto, el miedo es un medio que nos va a permitir adaptarnos, es un indicador, nos va a permitir evaluar si estamos en peligro o no, o sea, vamos, el miedo es necesario para nuestra sobrevivencia. La fobia no. La fobia es un miedo irracional, una distorsión de la realidad que va a desembocar en trastornos de ansiedad, ¿no? Y aquí les pongo un ejemplo, fobia a la oscuridad. El niño, la niña va a poner pretextos, se va a enojar, no quiere ir a dormir, ¿sí? Y si lo llevamos a la fuerza, déjame la luz prendida. Y va a ser berrinche, va a tener pataletas, va a estar nervioso, va a estar ansioso, va a mostrar esos síntomas de ansiedad, ¿sí? Que le falta la respiración. Hay variaciones en el tipo de fobia. Yo les mencioné la nitofobia. La nitofobia es específicamente miedo al anochecer, a la noche, ¿no? Entonces, en este caso, evitan estar fuera de casa. El niño busca estar en casa donde hay luces, ¿no? Donde hay iluminación. De esta manera, el niño afronta esta fobia, este miedo irracional a la oscuridad, ¿no? A lo negro, ¿no? Y bueno, creo que este esquema les queda muy claro sobre lo que es el miedo, lo que es la fobia, la función adaptativa y obviamente la función desadaptativa que nos va a llevar el padecer alguno de este tipo de trastornos, ¿vale? Vamos a platicar un poquito sobre un análisis de caso, ¿sí? Les voy a ir leyendo, les voy a ir explicando un poquito para que ustedes puedan precisamente a partir de cómo van a desarrollar un informe de los síntomas, de todo lo que ustedes van registrando, que es si hay diferencia en cómo elaboramos un informe con un adulto, sobre todo porque con un adulto puede ser muy práctico, inclusive le podemos dar un test, un cuestionario que lo conteste en su casa o vía en línea y ya nos lo regresa, ¿no? Con datos específicos, todo eso. Y bueno, ya la primera sesión, que es fundamental para saber si está dentro de nuestras herramientas, poder ayudarlo, aunque esto se hace previamente, ¿eh? Cuando nos solicitan una intervención, nosotros preguntamos si saben el motivo o sospechan cuál es el motivo, y casi siempre las personas tienen claro cuál es la situación, un rompimiento, problemas en casa, despido laboral, depresión, vamos, pero todo parece ser que tienen claro por qué necesitan el apoyo y solo en casos, en un porcentaje muy bajo, los adultos no saben por qué necesitan ir al psicólogo, ¿no? En el caso de un niño va a ser muy importante todo este conjunto, tanto de pruebas, yo recomiendo más la proyectiva, la entrevista, el juego y obviamente la información que proporcionen los padres. Dice Lola, de 6 años, es una niña tranquila, juguetona y muy cariñosa. Ojo, desde que ya tenemos un perfil de sus características, de su personalidad, ya habla de que es juguetona y cariñosa, o sea, ya tiene un perfil sobre su personalidad. Y sus padres dicen están encantadísimos con ella, pues apenas les da trabajo, o sea que no es una niña latosa, berrinchuda o no tan latosa, no tan berrinchuda. O sea que una vez al mes hace berrinche, que una vez al mes hace rabietas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero dicen, durante el día, ¿no? Pues cuando llega la noche parece transformarse. Sabemos que tiene un comportamiento en el día y va a tener otro comportamiento por la noche. Cuando oscurece empieza a agitarse, a ir de allá para acá. No puede cenar, pues se le hace una bola en el estómago. La niña está en una ansiedad tremenda, ¿no? Busca cualquier excusa para no ir a su habitación, se pone tensa, se altera, llora, se agarra de los marcos de la puerta. Cuando sus padres la invitan a entrar a su habitación, les grita. Digo, creo que es muy claro los síntomas de que no
quiere estar en esa habitación, ¿sí? Es muy importante que no quiere estar. Entonces, hay toda una serie de expresiones muy claras, no quiero estar ahí. Y obviamente aquí nos dicen que su cara sufre una impresionante metamorfosis, ¿no? De esa desesperación de no querer entrar a su cuarto, ¿sí? ¿Y cuál es el miedo? ¿Cuál es la fobia? Bueno, pues que Lola le tiene fobia a dormir sola, ¿no? A estar sola, a sentirse sola. Por lo tanto, sabe que una vez que entrando a la habitación y una vez que cierren la puerta, pues ella va a estar solita en su cama, ¿sí? ¿Y qué pasa por dormir sola? Dice, no es para tanto, podríamos decirle a Lola. Sí, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué te sucede? ¿Te aparecen monstruos? ¿Ves fantasmas? ¿Qué es lo que pasa? Pero para ella sí que lo es. Las sensaciones físicas de tensión, sudor frío, dolor de estómago, sequedad de boca son muy desagradables. Y luego está lo que ella imagina que le puede pasar. Eso es lo peor. Ya sea que imagine seres eh, irreales, paranormales, o sea que piense o que sienta, por ejemplo, una fobia hacia la muerte, por ejemplo, también, ¿sí? Ahí estoy poniendo dos escenarios, ¿no? Aquí no estamos definiendo, pero es todas las sensaciones físicas a partir de estar sola en su habitación y sobre todo si la habitación está oscura, ¿sí? Que ella empiece a imaginar que algo malo, va a salir algún monstruo, todo eso, bueno, es lo que le está aterrorizando. Y luego están sus padres que le dicen que no pasa nada, que eso son tonterías, que en su habitación no hay nada ni nadie, ¿sí? Que ellos están allí y si le pasara algo irían corriendo, ¿sí? Pero para Lola pues es imposible aceptar no estar al lado de la mamá o del papá, ¿sí? ¿Por qué? Porque estando sola puede aparecerse aquello que le causa miedo o se acentúan todos estos síntomas de que algo malo o terrorífico va a pasar, ¿sí? Y le dicen, pero que ella se tiene que quedar sola, que hay que ser valiente, pero Lola no quiere ser valiente, ella quiere no sentir lo que siente y eso solo lo consigue si duerme acompañada. Aunque no lo crean, hay personas que no pueden dormir solas, ¿sí? Hay personas que no pueden dormir solas, así como hay personas que no pueden dormir acompañadas, hay personas que no pueden dormir solas, ¿no? Ese miedo se empieza a apoderar, se empieza a distorsionar hasta convertirse en algo fóbico, ¿sí? Temor a que algo malo vaya a suceder, algo vaya a salir de entre las sombras, o que si me quedo dormido ya no voy a despertar, ¿sí? Así que prueba, se va a la habitación de papá y mamá y estos, para no irle a sufrir, comparten con ella la cama. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ella se tranquiliza cuando está con ellos, se relaja, pero estar sola va a implicar que empiece a experimentar todos estos grados de ansiedad desbordados, distorsionados y que obviamente le están impidiendo estar en su cuarto sola, ¿vale? Digo, este es un análisis de caso. Trato de remarcar algunos puntos para que tengamos claro cuáles son los síntomas. Y bueno, aquí viene lo importante, ¿no? Cómo tratar estas fobias específicas, ¿no? Recuerden que vimos la fobia social y la agorafobia, y en este caso esta sería una fobia específica. ¿Cuál es la fobia específica? Dormir sola. Aunque ahí debería haber más trasfondo, bueno, lo vamos a dejar en que es dormir sola, ¿sí? ¿Cuáles son los procedimientos que podemos abarcar o tomar nosotros? Exposición en vivo. En estos procedimientos se le indica al sujeto que debe entrar en contacto con el estímulo fóbico, aun cuando se produzca una elevación de la ansiedad, ya que según Capafons, cuanto más se asemeje la práctica de exposición a la vida real, mejores resultados se pueden esperar. ¿A qué nos referimos con exposición en vivo? Bueno, vamos a llevar a Lola, a ver, Lola, vente, vámonos a tu cuarto, este,
se le pide a la niña que del 1 al 10 nos diga qué tan ansiosa se siente cuando estamos en la puerta de su cuarto. La niña va a decir 10, 10, 10, 10, ok. O nos dice 8, o nos dice 7, ok, 8, 7. Pasamos con ella al cuarto. Ella dice, le volvemos a preguntar cuando ya la acostamos en la cama, del 1 al 10, ¿qué nivel de ansiedad tiene? ¿Sí? Nos dice 10, ¿sí? Ok. Eh, me voy a quedar un ratito acostado contigo o te voy a dejar prendida la luz, pero nos vamos a quedar aquí los dos para que tú veas que no pasa nada, ¿sí? Vamos a ir acercándolo a su objeto fóbico. En este caso es la recámara y su cama, ¿sí? Primeramente lo vamos a hacer acompañándola. Vamos a estar ahí, permanecer un rato, vamos a dejar una luz prendida para que ella empiece a aclimatarse, adaptarse, ¿no? Y podemos ir reduciendo gradualmente el tiempo en que permanezcamos con ella en el cuarto, de media hora, 25 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, hasta el grado en que solamente la acompañemos a entrar y nosotros nos retiremos, ¿sí? Pero esto tiene que ser regulado por un psicólogo o psicóloga. ¿A qué me refiero? Aquí es la exposición en vivo, pero también podemos hacerla dentro del consultorio, por medio de la imaginería. ¿Qué quiere decir? Estamos con Lola y su mamá ahí en nuestro consultorio, y entonces le vamos a pedir a Lola que cierre los ojos y que empiece a imaginar su casa, el pasillo, y que imagine su habitación. En ese momento vamos a ver una reacción en ellas, solamente imaginería, ¿eh? Ella está ahí sentadita en nuestro sillón, entonces le estamos pidiendo que imagine todo esto. Ahora le vamos a pedir que abra la puerta de su habitación, que entre, y ella va a decir que no, que siente miedo. Nosotros le decimos que está en un lugar seguro. Ahí le pedimos a la mamá que tome su mano y que ella solita abra la puerta. Ya abre la puerta, ahora que camina a su cama, que se acueste. Ella va a empezar a experimentar los síntomas de la ansiedad, y bueno, le vamos a decir que se acueste y que trate de dormir, ¿sí? En la imaginería, estamos haciéndola que se imagine la situación. Después, así como le fuimos dando indicaciones dentro del consultorio, le vamos a decir a la mamá que ahora lo intente de esa manera en su casa, que la acompañe, que desde la puerta de su cuarto la vea que se acuesta y que ahí va a estar la mamá unos minutos y finalmente se va a retirar. Pueden dejar la puerta abierta los primeros días, las primeras semanas, pero el paso de los meses, bueno, esa puerta puede ir cerrando gradualmente hasta que finalmente quede completamente cerrada, ¿sí? Esta exposición en vivo sí suele ser muy drástica, tiene que hacerse por medio de una desensibilización sistemática o tiene que ser muy gradual ese acercamiento, más en el caso de los niños, para que el niño pueda irse adaptando a esta situación. ¿Cuál es la situación? Pues entrar a su habitación, acostarse en su cama y tratar de dormir. Entonces esto tiene que hacerse de manera gradual. Esta exposición en vivo es un poco dura, pero digamos que puede tener efectos prontos, pero también les voy a platicar otra técnica, ¿sí? En este caso, la que les mencionaba, ¿no? La desensibilización sistemática. ¿En qué consiste? Bueno, la técnica consiste en un entrenamiento en una respuesta incompatible con la ansiedad, entrenamiento en relajación, para posteriormente de forma sistemática ir exponiendo de forma gradual al paciente a una serie de estímulos que él anteriormente ha definido. Se da por desensibilización en estímulo cuando las unidades subjetivas de ansiedad llegan a nivel muy bajo en una escala del 1 al 10, siendo 1 el nivel más bajo de ansiedad posible. La presentación puede ser de manera imaginativa, en vivo o utilizando ambientes enriquecidos como medios tecnológicos. Es un poco lo que estábamos haciendo con la exposición en vivo. En este caso, voy a ser muy preciso. Estamos en la sala, entonces le vamos a enseñar a la mamá cómo va a ser el proceso de respiración. Entonces le decimos a la mamá que va a respirar por la nariz su hija, que le diga, a ver, Lola, vas a respirar por la nariz,
únicamente. Se tiene que inflar un poquito tu estómago, que es ahí donde estamos reteniendo el aire, y vas a contar mentalmente del 1 al 4. 1, 2, 3, 4. Y después vas a expulsar el aire suavemente por la boca como si estuvieras contando otra vez 4. Entonces vas a contar 4 cuando respiras. 1, 2, 3, 4. 4 mientras retienes el aire y 4 cuando lo expulsas. ¿Sí? Va a ser 1, 2 veces, 3 veces. Ok. Ahora vamos a la puerta de la habitación. Ahí nos detenemos, volvemos a hacer el ejercicio de respiración 2, 3 veces y le preguntamos del 1 al 10 cómo te sientes. 8, 7, ok. Entramos con ella al cuarto. Una vez que se acuesta, volvemos a hacer el ejercicio de respiración. Le preguntamos en qué nivel se encuentra de ansiedad del 1 al 10. Y bueno, a lo mejor ya no va a ser un 10, a lo mejor va a ser un 8, un 7. Ah, hay un avance. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer todos los días hasta que podamos reducir a 5, a 4, a 3, aunque no llegue a 0, aunque siga habiendo un grado de ansiedad, pero esa ansiedad ya le permite afrontar el miedo o la situación. ¿Sí? Esto puede hacerse también en el consultorio, igual, a ver, la sentamos a la niña, le vamos explicando al, a la mamá cómo va a hacer el ejercicio de respiración, ya sea por medio de la imaginería, ya sea que lo hagamos en vivo o, en este caso, con lentes de realidad virtual. Sí, hay unos que no son tan caros. Ahorita les comparto. Estos buscamos un escenario parecido a la casa. El cuarto, obviamente el programa se lo pone y es como si entrara a una casa que está caminando, que se acerca a un cuarto, que se acerca a la cama y el niño o la niña con estos lentes le vamos a ir dando indicaciones de cómo va a ir afrontando la situación exactamente como si estuviera viviéndolo directamente, ¿no? O en vivo, ¿sí? Esto también lo pueden hacer, de hecho hay plataformas donde tienen estos tipos de escenarios para alturas, para animales, para fobias en específico, con estos escenarios controlados, porque el momento en que pueda experimentar ese pánico, bueno, quitamos los lentes y empezamos a trabajar ejercicios de respiración para que el niño o la niña vuelva a su control y otra vez ponemos lentes y volvemos a empezar el procedimiento, ¿sí? Entonces digo, echen mano también de este tipo de cuestión de la tecnología, que también ayuda mucho, pero en la cuestión imaginativa también es muy aplicable, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir que el niño o la niña aprenda a afrontar la situación, aprenda a tener niveles tolerables de ansiedad y al paso de los días o los meses, el niño o la niña pueda acostarse en su cama solo o sola. ¿Sí, Dianita? Profe, de acuerdo a los recursos que también de alguna manera tenga el niño, podríamos hacerlo por medio del dibujo, es decir, que el niño o niña creara dibujos en donde pusiera su imaginación, en este caso, ¿no? Volviendo al caso que usted nos comenta, por medio de dibujos, creando un escenario que de alguna manera a él o a ella la pudiera, pues sí, ay, ¿cuál es la palabra? Reconfortar, perdón. Podríamos hacer uso de las habilidades o los propios recursos del niño. Por ejemplo, no sé si al niño le gusta dibujar mucho, podríamos crear esa parte con él o con ella, el hecho de que pueda ir dibujando sus escenarios más, que le den un poquito más de tranquilidad. Sí, sí, Dianita, pero en este caso tendríamos que buscar como una cuestión muy creativa, ¿no? Ahorita que me lo estabas platicando, yo imaginé que pondría al niño a dibujar su recámara y, por ejemplo, que dibujara una ventana muy grande, ¿no? O sea, yo le diría, ¿este es tu cuarto? Sí. Ah, ok, bueno, pero ahora vas a dibujar una ventana muy grande que solamente tú vas a poder y por la cual entra mucha luz, ¿no?
o donde tú puedes ver a través de esa ventana a tu papá y a tu mamá, por ejemplo, ¿no? Y de esta forma ir instaurando ahí la idea de que no estás solo o que no va a pasar algo terrorífico. Digo, es un ejemplo que sí podría ocuparse, pero digamos que el hecho de utilizar ya esta cuestión de la imaginería directamente sobre la exposición eh, podría tener esa efectividad. Pero sí, todos los recursos pueden ser posibles, pero hay que ver el grado de afectación positiva que pueda tener el niño, como en el caso del dibujo. No sé si respondo a tu pregunta, Dianita. Sí, profe, muchas gracias. No, a ti, Dianita. Sí, se pueden echar mano de todos estos recursos. Yo hace algunos meses empecé con esta cuestión de la realidad virtual. He buscado escenarios, todo eso, lo he aplicado con algunos niños. Sí funciona, sí logra, pero me ayuda mucho la imaginería, ¿no? Cuando lo sentábamos, un poco el precepto, ojo, lo digo con reserva de hipnosis, pero una hipnosis ericksoniana, o sea que no es propiamente la mayormente conocida o la popular, sino esta parte de otro tipo de argumentación y más que hipnosis es sugestionabilidad. Un niño es muy sugestionable, sí, entonces por medio de la imaginería podemos llevarlo por lugares donde puede tener ese miedo, pero al momento en que estamos nosotros para llevar ese proceso, el niño va a poder afrontar esta situación en un espacio seguro, pero con la imaginación, afrontarlo. Y cuando se presente la situación real, el niño ya lleva como un ejercicio, un ensayo de lo que se va a enfrentar, ¿vale? Ahí ténganlo presente y bueno, con esto estaríamos cerrando nuestro curso básico de TCC infantil. Bueno, quería que nos fuéramos con este análisis de caso. Digo, hay muchísimos, tenemos que ser muy creativos al momento en que debamos de ordenar las herramientas que vamos a aplicar, pero es muy importante no querer ajustar al paciente a las herramientas, sino las herramientas al paciente, ¿no? Por eso sí, digo, en cierta manera los invito a que discrepen mucho sobre el DSM cuando realmente pues no tendría una causa, no tendría una razón, o que dudáramos realmente de que esa argumentación teórica nos pueda funcionar o no. Si tengan esa, pues no rebeldía, pero sí cuestionamiento profesional de si realmente los lineamientos que me marca el DCM son los indicados o yo puedo adaptar herramientas para tratamientos específicos, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? No, profe, gracias. Todo bien. Muchas No, gracias, profe, Neta. no duda. Muchas gracias. Ninguna, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Nos dice Karen, ninguna. Muchísimas gracias. Bueno, permítame cerrar. Bueno, con esto estaríamos cerrando nuestro curso básico de TCC infantil. Hay muchísimo, es solamente una muestra de todo lo que hay que trabajar, estudiar y leer. Yo les preguntaba si se animan a darle continuidad. En la semana les mando la invitación para que iniciáramos el siguiente, el avanzado el próximo lunes o de hoy en 15. Ahí por si se animan, ahí les envío el flyer, ahí les envío todos los datos por si se animan para darle continuidad. Si no, no hay problema. Recuerden que estamos abriendo constantemente cursos y talleres. Muchas gracias por estar esta noche y obviamente les agradezco y estamos en contacto, ¿vale? Profe, antes de terminar, bueno, yo nada más quiero comentar algo. Precisamente ahorita hablando en esta parte de ofertar algún otro curso, no sé si estaría en sus posibilidades poder crear un curso que hable de la ansiedad y la depresión. No sé si, creo que ya en algún momento por ahí dio un curso, pero pues bueno, no pude tomarlo.
Entonces, ahorita con todo lo que se está suscitando y cuestiones así, bueno, yo en mi consulta tengo muchos pacientes con ansiedad y depresión, entonces, pues bueno, me gustaría tener como más herramientas para poder eh, ayudarlos. Entonces, no sé si en su momento está en sus posibilidades ofertar algún curso de ansiedad y depresión. Gracias, Gracias, Dianita. profe. Sí, de hecho ya dimos uno de depresión desde la TCC. Obviamente va unado, ¿eh? Siempre que hablamos de ansiedad va depresión, siempre que hablamos de depresión va ansiedad, en diferentes grados, pero van de la mano. Sí, sí, Dianita, sí, aparte del de TCC infantil, quiero aperturar otro a la par, ya sea que ustedes, me digan, pero sí lo tenemos y de todas formas, en el siguiente que te llegases a inscribir, si no, te comparto también el material para que lo puedas, checar, las clases que quedaron grabadas y el material que ocupamos para ese taller. En caso de que no lo llegase a aperturar, pronto, te lo comparto para que puedas, revisarlo y bueno, ya cualquier duda, pues me la puedes hacer directamente. Perfecto, profe, muchas gracias. De nada, Dianita. Profe, yo sí continuaría en un siguiente nivel. Infantil. Muchísimas gracias, Normita. Gracias. Permítame detener.